En Apanines TV presentamos Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Les invitamos a que juntos hablemos de inclusión. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Inclusión. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Damos las gracias también al Fondo de Medios, al Ministerio y Secretaría General de Gobierno y al Consejo Regional Metropolitano que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Hoy, dos invitados que vamos a tener con una historia muy particular. Vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la piscina, vamos a hablar de la hidroterapia. Tengo también, por supuesto, la gentileza de contar en este espacio de hoy con una integrante de la directiva de Fundación Apanines. Saludamos primero a ella, pues vamos a saludar primero entonces a Janet Armijo, directora de Fundación Apanines, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Janet? Bienvenida. Hola, Cristian, bien, gracias. Qué bueno tenerla por acá. Y por supuesto también vamos a saludar a Ramiro Avendaño. Él es, tiene varios títulos. Yo voy a decir que es kinesiólogo, con mención también en hidroterapia y otras cosas más que vamos a conocer durante este espacio. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Cristian, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también, gracias a Dios, con algunos dolores musculares que después le voy a decir para que si me da algunos consejos y unos tips, ¿ya? Bien, partamos de inmediato. Vamos a ir de inmediato con Ramiro, justamente nos vamos a quedar. Yo ya daba un poco luces de lo que vamos a conversar para iniciar este espacio, porque vamos a hablar de la hidroterapia. Para muchos quizás es como ir a la piscina, es como hacer algo en el agua, pero desconocen de qué se trata esta técnica, digamos, o esta terapia. ¿Tú nos podrías explicar un poquito más respecto de eso? Bueno, la hidroterapia comenzó, antes que una terapia, comenzó como una actividad deportiva. Yo desde los 4 años comencé a nadar, entonces desde ahí en adelante comencé a nadar de lunes a sábado, empecé a competir y finalmente cuando llegué a la universidad y me recibí de kinesiólogo, comencé a trabajar en piscina. Eso me recibí y tuve la fortuna de encontrarme con personas que necesitaban hacer una actividad terapéutica y en el agua. Entonces, ellas no sabían nada con respecto a lo que era una terapia física en agua, pero a mí me encantó la idea. Entonces, apenas las conocí, dijimos, ya, mira, me recibo tal día y este viernes comenzamos inmediatamente a trabajar en la piscina, ¿ya? Conmigo y una preparadora física que ella hacía las actividades lúdicas y yo hacía la parte más kinésica. Ya. Finalmente, en el camino comencé a trabajar con grupos de 40 personas en el agua y los resultados eran muy buenos. Había personas con distintos diagnósticos médicos, tenían artrosis, tenían lumbago, con ciática, tenían poliartrosis, tenían muchos diagnósticos, incluso enfermedades respiratorias, EPOC, asma. Y finalmente después de las sesiones quedaban muy bien. El tema de las cargas de peso en el agua no había mucho porque el agua te resta peso, entonces había una ventaja tremenda con este terapeuta invisible, que era la misma agua que te ayudaba a hacer las cosas más fáciles. Eso te iba a preguntar, o sea, el agua, ¿cuáles son los beneficios específicos que tiene de una terapia tradicional de kinesiología, por ejemplo, en un centro, en una institución de salud? ¿Cómo? ¿Cómo maneja el tema del agua? ¿Cuáles son los beneficios extras que trae? Bueno, primero, bueno, aparte de dominar algunas técnicas, el agua en sí, sin aplicar nada, el agua, cuando tú entras, ya te está generando un trabajo físico mayor, porque el agua como te está aplastando, eso genera más esfuerzo del cuerpo. Y tú al fatigar más el cuerpo, hay más mejora en el tiempo. Entonces, ese es uno de los beneficios. Lo otro es que a medida que tú vas entrando al agua, te resta peso. Entonces, cuando tú te sumerges hasta la altura de más o menos el hombro o el cuello, ya pesas 90% menos. Entonces es como un doble efecto. Una, te resta peso, pero la otra a la vez te está aplastando el agua. Y ese esfuerzo extra para respirar contra la presión hidroestática del agua te genera mejoras.
Y lo otro es que si tú tienes alguna lesión en la que tienes dificultad para caminar o tienes una marcha claudicante, vas cojeando, en el agua va mejorando este escenario porque finalmente no cargas todo tu peso, tienes 90% menos de tu peso. Entonces al final te estás esforzando más por la presión del agua, pero a la vez no te está cargando las articulaciones. Entonces es tremenda ayuda para la persona que sabe utilizar el medio acuático. Ahora, bueno, todo también depende de la condición médica de la persona, es el tipo de terapia que se hace en el agua, ¿no es Sí, cierto? sí, totalmente. Yo quisiera, antes de seguir, porque tengo una duda ahí, y quiero que lo pienses, te voy a dejar planteada la pregunta. ¿Ya? ¿Qué paciente, sin dar nombre quizás, ha sido muy significativo para ti y que te ha demostrado al 100% y que has quedado así muy maravillado por sus progresos? Pero quiero ir con Janet, porque Ya. Janet nos va a comentar un poquito y compartir también de la experiencia propia. Ella como integrante de la Fundación Apanines y como mamá también de Cristian Ignacio, estuvo participando de estas terapias en el agua o la hidroterapia ella también conoció de buena fuente lo que pasaba con las otras mamitas que participaban de esto. Cuéntanos un poquito, Janet, de eso. Bueno, para nosotros fue una experiencia maravillosa, porque tal como dice Ramiro, el ejercicio tú no te das cuenta, el niño o la niña que está trabajando. Además que el agua es un elemento que a uno le da energía, es agradable, está calientita. Entonces, para ellos no era una terapia, era ir a jugar, ir a recrearse. Entonces, los avances que se veían eran mucho más. En el caso propio con Cristian Ignacio, mi hijo, él siempre ha tenido problemas para la marcha, debido a que su lesión neurológica y su epilepsia secundaria toma muchos medicamentos. Entonces él siempre está como dormido. Y el agua lo despertaba, lo recreaba y además él salía caminando súper bien después de la sesión con la hidroterapia. ¿La sesión duraba cuánto? Bueno, normalmente eran 40 minutos lo que Ujú. se decía, pero estábamos hasta 1 hora y media, hasta que el kinesiólogo nos decía ya, estamos listos. En el fondo no teníamos horario y tampoco teníamos el apuro en que ya viene el otro grupo, qué sé yo, no. A veces estábamos todos en la piscina. El otro plus que tenía mientras duró es que participaba la familia también. Estaba la mamá, el papá, los hermanos. Entonces todos apoyando al niño o la niña que está realizando la terapia. Y para ellos era maravilloso poder compartir eso. Eso quisiera saber también un poquito más respecto a las otras mamás y a las otras experiencias. Me imagino que todos concuerdan en lo mismo, que es una terapia, que sirve, que funciona, que va más rápido de lo habitual que uno piensa justamente con otras terapias similares, ¿no? Claro, claro, porque además que la terapia en la piscina podía participar toda la familia, era recreacional. Las terapias que se entregan en el centro, en la fundación, son individuales. Entonces hay una diferencia. Además que como tú no te das cuenta que lo estás pasando tan bien y no te das cuenta que estás haciendo el ejercicio que a lo mejor con la kinesióloga en sala no lo quería hacer. Claro, no es algo lúdico, no es algo entretenido, eso es la diferencia. Ramiro, yo te dejé planteada ahí una consulta. ¿Tienes algún caso que te asombró, que te llamó ahí a decir, oye, lo que estoy haciendo es fantástico, lo que pasa con esto es maravilloso? Sí, no, sí, son varios casos, pero a la mente se me viene una persona que, bueno, actualmente es mi amigo, Ujú. ¿ya? Finalmente estuve mucho tiempo con él, no me he comunicado con él, pero sí es mi amigo y le tengo mucho aprecio y bueno, él llegó con un problema, una lesión medular. Tuvo una fractura por aplastamiento, cayó de un galpón de como de 3 metros Mm. a suelo en su casa y se aplastó las últimas vértebras lumbares por la caída, fue así en seco a suelo. Entonces eso provocó un trastorno serio en el tema de caminar, eh, el tema de ir al baño o también la vida personal de él con su pareja, afectó de muchas formas distintas. Entonces
eso provocó distintos trastornos, no solamente motores, sino que también emocionales. Claro. Fue muy fuerte para él. Él llegó a mí por un programa que se hizo, donde se hizo una especie de publicidad sobre la hidroterapia y en la granja El Molino. Y finalmente, bueno, lo conocí y claro, él venía muy lábil emocionalmente, estaba muy mal y no con mucha esperanza, porque el diagnóstico médico fue muy desalentador. No le dieron muchas posibilidades, le dijeron que prácticamente iba a estar en cama o en silla de ruedas. Fue lapidario, no sé cómo. Fue muy malo Mm. el pronóstico, entonces, bueno, yo a lo mejor no está bien lo que voy a decir, pero igual lo mantengo. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Olvídate de lo que te dijo el médico. Olvídate de ese pronóstico, porque nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante y aquí vamos a ver la evolución que va a tener en el tiempo. Entonces, de cierta forma, igual con él hice un clic donde le dije, olvídate de todo eso malo y enfoquémonos en lo que podemos hacer. Entonces, sesión uno, bueno, él no podía caminar, no podía pararse, no, todo dependiente de su familia o cuidadores. Y bueno, entramos a piscina, lo ayudé a pararse, a bajar la escalera juntos y a medida que íbamos de la parte baja a la parte más honda, eh, íbamos de la mano, pero caminamos un rato y luego después le di más independencia. Entonces así trabaja yo igual siempre, siempre con más contención a menos contención. Y finalmente en esa primera sesión él terminó caminando en el agua, solo. Entonces eso tuvo un efecto muy importante, no solamente físico o cerebral, sino que Psicológico, también emocional muy emocional, potente. Y lo que es salud o terapia, la parte motivacional es fundamental. por supuesto. Es fundamental, entonces él se vio que podía caminar. Bueno, a mí obviamente me dio mucho gusto y compartí un poquito el momento y hablé con la familia. Le dije que no se preocuparan de lo que habían dicho los distintos profesionales, sino que había que ver lo que se podía hacer de aquí en adelante y no darle vuelta a eso, a esa mala idea. Hay que enfocarse en lo que se logró este día y aquí vamos a comenzar a trabajar. Ya, me acuerdo de él, bueno, en ese entonces no éramos como amigos, pero sí me conmovió un poquito. Y empezamos a trabajar fuerte en el agua. Ya en las siguientes sesiones le di más trabajo, iba con música, trabajamos con elástico. Finalmente llegamos al momento de hacer una especie de sesión así tipo funcional, así como que la gente está saltando así con toda la potencia y visto esa gente que salta de un cajón a otro lado, ¿Ya? él hacía lo mismo conmigo en el agua. Entonces, eh, apenas logró caminar, lo hice saltar. Y de saltar le enseñé otras maniobras para que saltara de un lado a otro, para adelante, para atrás, subir escalera. Y así estábamos varios minutos hasta que ya no daba más. Incluso logró nadar hasta 1 kilómetro en una sesión. Entonces, digamos que incluso hasta los nadadores que yo tenía en el lado paralelo de la hidroterapia, los que estaban más avanzados hacían 1 kilómetro. Imagínate, él, y entonces podía lograr mucho. O sea, había potencial y bueno, hoy en día él, en resumen, él camina. Él camina y se pone de pie, es más independiente e incluso volvió a su labor, que era maestro, era también como artista, hacía figuras de, no me acuerdo el material, pero es fibra de vidrio. Ya. Entonces, no, a mí me dio gusto, me Oye, dio gusto. pero a mí me llama poderosamente la atención algo que dijo Ramiro respecto a los médicos. Los médicos siempre dan como un pronóstico muy malo, ¿ah? Yo no sé si es una forma de que la persona empiece desde cero y comience, en cierto modo, a nivel personal, ¿no? A nivel psicológico, a
a decir, no, pues, yo creo que lo puedo, yo puedo lograrlo. Así como Ramiro, he conocido muchos casos que de verdad el pronóstico es muy malo, el médico dice que no, esto no se va a lograr nada y finalmente la vida, las ganas y lo que es la intención de hacer algo lo logran. Bueno, es uno de los casos, me imagino que tienes muchos más que podríamos compartir, Sí, hay varios. pero qué bueno. ¿Tú atiendes desde muy temprana edad hasta gente muy adulta en el tema de la hidroterapia? Sí, cuando comencé en la hidroterapia comencé con personas mayores. Eran personas normalmente todos mayores de 60 y con múltiples diagnósticos médicos. Eh, Después comencé a tener más pacientes y ahí ingresaban adultos, ingresaban niños, ingresaron hasta bebés al agua. Y paralelo a eso también hacía las clases de natación, que también me encantaba, entonces, y también era complementario. Entonces las personas que ya pasaban de una terapia y veía que tenían una capacidad mayor de enfrentar esto, ya los pasaba a la natación y ya podían hacer eso. Pero sí, empecé de niños de hasta de 6 meses aproximadamente hasta personas de 90 años en agua. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Janet, experiencia propia, porque aparte de la terapia con Cristian Ignacio, habían sesiones con los papás, ¿no es cierto? Y los papás también participaban de sesiones ahí en el agua. ¿Cómo fue Sí. esa vivencia, digamos, ¿no? Esa experiencia. Súper buena porque tú te olvidas de que eres un adulto con un montón de preocupaciones, de cosas cotidianas que hay que realizar, vuelves a ser niño. Y lo más maravilloso de todo, como te decía antes, es que tú no te das cuenta del ejercicio que estás haciendo y la ayuda que le estás entregando a tu cuerpo, porque uno siente muchas dolencias con el pasar del tiempo, el estrés, qué sé yo, la carga con mi hijo también, que tengo que asistirlo. Son muchos los dolores musculares que uno va sintiendo, que no se da cuenta porque ya lo haces habitual. Entonces cuando te sientes bien después de esta hidroterapia, te das cuenta de que te está pasando algo en el cuerpo y estás sintiendo dolor porque saliste tan bien con el agüita, con los ejercicios que hiciste, que dices, tú también está pasando algo y tengo que hacer algo por mí. Pues. Entonces ahí venía el tío Ramiro a indicarnos algunos ejercicios, lo que podíamos hacer y trabajábamos eso en el agua. La pandemia del coronavirus truncó todo lo que se estaba haciendo con la hidroterapia. Me imagino que se extraña mucho esos sábados, ¿no? Esos viernes y sábados que se tomaba para ir a esta terapia, ¿no? Nosotros teníamos con la fundación varios días a la semana, teníamos martes, miércoles, incluso jueves y Y sábados. sábado. Entonces estaban divididos en grupos por edades o habían algunos individuales, otros grupales, y a nosotros nos correspondía el día sábado porque por la edad y por la patología de nuestro hijo. Claro que se extraña, o sea, eh, el poder retomarlo en algún momento es algo que lo tenemos muy en cuenta porque eh, el niño se rehabilita, la familia se rehabilita y todos andamos con energía durante la semana. Entonces el día sábado nos íbamos a recargar de energía. Así Exacto. que hace mucha falta. Hace falta. Bueno, esperar que las cosas funcionen mejor. De ahí le vamos a preguntar a Ramiro respecto a eso, porque yo quiero hablar justamente con él respecto. Ramiro, cuéntanos, porque tú tenías también una experiencia que se estaba dando en el mar. Tengo entendido que tenías gente por ahí también muy cercana aquí en el sector costero que estaba haciendo hidroterapia en el mar, ¿o Sí, no? sí, en el mar fue... Que la eh, Fundación Apanine estuvo a punto de poder ir allá, pero lamentablemente no se dio la sí, condición. sí. Bueno, hay una combinación de cosas ahí. Primero participé en un evento que se hizo a través de... ¿A ¿Dónde fue? Fue en las Salinas de Puyalli, creo que se llama. Eso no me acuerdo bien qué sector queda, pero era una playa muy apartada y se reunió mucha gente que tenían distintas discapacidades. Entonces, pero que querían usar el medio acuático para poder hacer una actividad buena y que fuera de ayuda para ellos.
Entonces se reunieron colegas míos que trabajaban en lo mismo que yo, en hidroterapia, que los conocí en las formaciones que yo hice. Y nada, pues, dieron todo el equipo, las escuelas de surf le prestaron a todas las personas trajes de surf, a los niños también, para que pudieran manejar el tema del frío de la playa. Y bueno, todos tenían sus vehículos, así como sillas de ruedas con flotadores, Adaptados. adaptados. Mira. Entonces era genial porque realmente era muy bonito la experiencia. La silla de ruedas era muy adaptada, así con flotadores tipo boya, y ellos podían meterse al agua en su silla de ruedas y no pasaba nada. O sea, estamos hablando de una actividad totalmente inclusiva. Muy inclusiva, muy inclusiva. La idea era comenzar desde cero, pero en ese lugar, para poder unir esta idea en otros lugares y en otras regiones. Entonces yo me emocioné harto con esto y empecé a hacer nexos entre Valparaíso, Viña, fui al Algarrobo también, donde conocí a otro kinesiólogo que él estaba haciendo eh, actividades adaptadas, que hacía surf adaptado y otra actividad más, no sé si era vela. Y también pues tenía grupos de chicos con distintos diagnósticos y hacían esta actividad de forma municipal. Ok. Y su playa totalmente adaptada, o sea, estaba todo así con pasarela, tenían vehículos para Para el personas que traslado. tuvieran problemas de movilidad. Bueno, para llegar a la Entonces, orilla, ¿no? llegar a la orilla del agua, tenían de todo, era genial. Entonces estaban como muy adelantados en eso. Entonces, esa idea a mí me encantó, hablé con él y finalmente llegué a Valparaíso a un consultorio donde hice un nexo con personas de la municipalidad y les expliqué la idea. Y le hice una presentación y todo y mostré fotos de la actividad de allá, de lo que estaba trabajando, algunos videos. Y estábamos listos para comenzar en Valparaíso. Tenía el apoyo de donde fui primera vez, de Puyalli y de Algarrobo. Ellos iban a prestar todos los materiales para que esto funcionara en Buenísimo. Valpo. Mm. Y ahí llegó la pandemia. Tema complicado el tema de la pandemia entonces, ¿no? Sí, fue terrible porque finalmente iba en el bus el día domingo y salió la noticia de que, bueno, comenzó el tema del COVID, que iban a hacer un montón de cambios. Le escribo a la persona que iba a ver el día siguiente y me dice que había que suspender todo. Entonces, sí, fome. Eh, Oye, fue- Ramiro, ¿y este tema, existe posibilidad de un momento dado retomarlo una vez más? Ya sabiendo que en cierto modo el COVID viene para quedarse por mucho tiempo, que ya hay que aprender a vivir con él. ¿Existe posibilidad? Porque es muy interesante, es muy atractivo lo que tú nos estabas contando, ¿no? Sí, sí, yo le puse mucha energía a la hidroterapia. Pensé que iba a ser siempre esto, siempre. Pero como llegó la pandemia a cambiar las cosas, las realidades, tuve que comenzar a dedicarme a otras cosas, Ujú. porque ya el tema de uso de piscina ya no podía ser, porque como estábamos conociendo el COVID-19, no se podía retomar piscina así como así. Entonces yo tuve que hacer un cambio de camino. Hiciste un giro, pero dentro de tu especialidad. Claro, esa mi especialidad es la hidroterapia. Lo que siempre me gustó desde el momento que comencé a hacerlo, eso es lo que yo amo, lo que me Yo gusta. sé que extrañas mucho el agua, eso estamos Sí, claros, ¿no? Se extraña sí, mucho, pero por ejemplo, ya durante la pandemia tuviste que empezar a ser de kinesiólogo. sí. Tuve que, bueno, ahí llegué, ahí llegué al consultorio en el que estoy hoy día y comencé a hacer otras actividades, nada que ver con la hidroterapia. O sea, antes mi uniforme clínico era un traje de baño. Ujú. Ahora en el consultorio No era no podía andar con zunga. totalmente, claro, No podía andar en zunga. claro. Sí, es muy distinto. Está totalmente vestido, equipado y hasta con pechera, antiparra y de todo. Entonces, eh,
cambió mucho el trabajo. Ha sido difícil, quizás también un poco satisfactorio, porque me imagino que estabas tan acostumbrado, te sentías como pez en el agua, ¿no? En la Ujú. hidroterapia, Sí, pero también me imagino que este tiempo ha sido de aprendizaje sí, respecto a muchas mucho, cosas, ¿no? mucho. El trabajo en salud pública, de todas formas, es muy entretenido porque, bueno, igual estás trabajando con una población con más escasos recursos y con unas problemáticas tremendas porque en realidad siempre están a la espera de estas atenciones que no alcanzan a llegar en el momento preciso, entonces van acumulando más problemas y más diagnósticos. Entonces, cuando llegan esas personas a ti, bueno, tienen hartos problemas. Y aquí en pandemia, bueno, tuve que entrar en hacer el triage, que es Claro, otra cosa, nada que ver con el agua. totalmente distinto. Yo quiero hacer un review respecto a lo que Ramiro mencionaba con esta experiencia que llevó a cabo con otro de sus colegas acá a nivel de la quinta región. Y quiero preguntarle a Janet, porque hay algo que también creo que es muy importante. Ramiro contaba parte de lo que era el acceso inclusivo a las playas que se daba, ¿no es cierto?, en estas 12 lugares que nos mencionaba. Qué importante sería tener eso en todas las playas de Chile, ¿eh? A usted, Janet, que sé que le gusta mucho la playa y que cuesta mucho llegar con Cristian Ignacio hasta la orilla, digamos, hasta donde uno quisiera llegar hasta la misma agüita, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil encontrarse con algunos accesos que son fáciles. Eh, Puedo mencionar Sí, los que hemos mencionemos. conocido. Por ejemplo, fue antes de la pandemia también. Estuvimos en Pichilemu y algo muy interesante que ellos tenían unas sillas de ruedas con las ruedas adaptadas para estar en la arena Sí, y te las prestaban. Entonces tú dejabas tu cédula de identidad y podía el joven o quien la necesitara y poder llegar hasta meterla al mar. No nos tocó la experiencia de vivirlo con nuestro hijo porque no estaban en ese momento Disponible. disponibles, pero lo encontré muy inclusivo y muy pro el proyecto que ellos tenían. Eh, la idea es no solamente pensando en una silla de ruedas, sino que también hay, hay discapacidades que no se ven. Por ejemplo, personas que sufren de muchos dolores musculares, como la fibromialgia, como otros síndromes nuevos que han salido. Claro. Los chiquillos también les cuesta mucho caminar, a lo mejor en tramos cortos pueden ellos llegar, pero en tramos largos que son, hay playas a las que no puedes llegar en el auto hasta la misma arena, Exacto. por decirte. Entonces, No, y sabiendo que también la arena es un tema costoso y difícil de poder caminar a una persona sin ningún inconveniente, sin ninguna dolencia, le es difícil, me imagino que una persona con fibromialgia o un dolor muscular, caminar por la arena debe ser todo un sacrificio, ¿no? lo bueno de la arena es que con tanto mineral que tiene, ya el tener las piernas en la arena, en cubrirlas, también es un apoyo terapéutico para las personas con discapacidad. Entonces, creo que nos falta mucho los accesos para, para verlo de la forma recreativa, porque la playa uno lo ve como recreativo, pero también hay actividades terapéuticas que se realizan. O sea, una caminata en la arena es súper buena para las personas con discapacidad. Quizá en estos tiempos en que hay cambio de autoridades, de elección y todo aquello, sería muy interesante que nuestras autoridades a nivel nacional se pusieran las pilas en esto y lo hicieran como una norma, una regla a nivel de todas las playas, ¿no es cierto?, todos los balnearios, que haya accesos universales y que haya también estos aparatos, estas ayudas, ¿no es cierto?, para niños, jóvenes, adultos que lo necesiten. ¿Ah? Sería muy interesante contar con esto en todas las playas, no solamente en aquellas que son más top o que son, no sé, pues de renombre, porque son necesarios, es importante tener este acceso para las personas que tienen, digamos, dificultad para caminar o para desplazarse. Es que para todos, porque si nos ponemos a pensar, nosotros también estamos avanzando en edad. Hay personas que ya están en una edad en que les cuesta más moverse y que también pierden todo acceso a las cosas divertidas. Sí. Eh, Vemos, por ejemplo, los accesos para los cines. Pucha, es súper bien, tienen rampa, qué sé yo, pero el baño está súper lejos. Eh, Otros restaurantes, por ejemplo, que también, viéndolo aquí mismo cerca en Melipilla,
no tienen el acceso adecuado para una silla de ruedas. Entonces, no pensamos en eso y eso que está la ley, pero no hay quien fiscalice eso. Entonces, como que nadie lo fiscaliza, es una ley muerta. Bueno, sin lugar a dudas es una ley, como dice Janet, muerta, pero es un tema de fiscalización, es un tema de trabajo, es un tema que esperamos nuestras autoridades le pongan más empeño, porque lo necesitan muchas personas en nuestro país. Quiero ir con Ramiro, estamos casi redondeando nuestra conversación de hoy. Ramiro, desafíos para los próximos meses, ¿cómo ves el año 2022? ¿Posibilidad de volver al agua? ¿Qué me puedes contar? Difícil. O sea, siempre he tenido en mente volver a trabajar en piscina. En el agua, bueno, puede ser piscina o puede ser en la playa, puede ser en cualquier lado, si se trabaja con los materiales adecuados. Pero la verdad está todo tan variable que no sé si el 2022... Apostar todavía por el 2022, el 2022 porque todavía estamos en pandemia, entonces es como complicado el tema, pero siempre está en mi cabeza volver a trabajar en piscina, en hidroterapia. El mar, el agua lo llama a usted Sí. siempre, ¿no? Así que a esperar que se venga pronto esa posibilidad de reencontrarnos en una piscina con la hidroterapia, Ramiro. ¿Eh? Muchas gracias por participar hoy de nuestro programa. No, gracias a ti. Janet, muchas gracias también por participar con nosotros. Le dejo la palabra en la parte final. Un gusto, Cristian, haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación. Y decirle a Ramiro que lo esperamos eternamente con la Fundación Apanines porque somos sus fans en la hidroterapia y las mamás la extrañan mucho, así que apenas podamos vamos a estar ahí Genial. apoyando con muchas lo que gracias sea. por tus palabras. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros en este Hablemos de Inclusión que llega a sus hogares, a su trabajo a través de Apanines TV y de las redes sociales de nuestra institución. Queremos agradecer al Fondo de Medios, al Ministerio y Secretaría General de Gobierno y al Consejo Regional Metropolitano que permiten que hagamos, que trabajemos, que participemos de este Hablemos de Inclusión que vuelve muy pronto. Será hasta entonces. Que estén todas y todos muy bien. Gracias. En Apanines TV hemos presentado Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.